Ninguna ley está por encima de mí, afirmó el juez, pero Jesús reveló su sentencia. El juez había llegado temprano, como siempre, no por disciplina, sino por dominio. Le gustaba ver el edificio vacío, los pasillos en silencio, el mármol limpio reflejando su figura antes de que otros respiraran el mismo aire. Ese lugar no era un tribunal para él, era un trono. Cada columna, cada escalón, cada puerta pesada existía para recordarle que ahí adentro su palabra no se discutía, se obedecía. Su nombre no necesitaba presentación. Bastaba con mencionarlo para que abogados bajaran la voz, para que fiscales corrigieran frases, para que acusados entendieran que su destino ya no les pertenecía. Décadas en el cargo habían construido una reputación pulida, impenetrable, sostenida por sentencias rápidas, gestos severos y una convicción inquebrantable de que la justicia no era algo abstracto, sino algo que pasaba exclusivamente por sus manos. No creía en errores, creía en decisiones. Y todas, absolutamente todas, habían sido correctas a sus ojos. El dinero nunca fue un problema, nunca lo fue de forma directa. Su salario oficial era alto, respetable, digno del cargo, pero lo que realmente lo colocaba por encima del resto no aparecía en ninguna declaración pública. Cuentas que no llevaban su nombre, favores cobrados años después, decisiones técnicas que beneficiaban a los indicados. Todo estaba cuidadosamente envuelto en legalidad. Nadie podía probar nada. Y si alguien lo intentaba, aprendía rápido lo inútil que era hacerlo. Su despacho era amplio, frío, ordenado con una precisión casi obsesiva. No había fotos familiares visibles, no había recuerdos sentimentales, solo libros de derecho, reconocimientos enmarcados y una gran ventana desde donde observaba la ciudad como quien vigila un territorio conquistado. Desde ahí veía edificios más bajos, personas diminutas, vidas ajenas que se movían sin saber que muchas de sus historias terminarían bajo su firma. Creía firmemente que el mundo funcionaba porque hombres como él existían. Hombres capaces de decidir sin temblar, de condenar sin dudar, de interpretar la ley sin dejarse contaminar por emociones débiles. Para él, la compasión era una falla del sistema, la fe, una muleta para los que no podían aceptar la realidad. Y Dios, si existía, debía estar demasiado ocupado para interferir en asuntos humanos tan bien organizados. Ese pensamiento no era nuevo. Se había ido formando con los años, sentencia tras sentencia, caso tras caso. Cada vez que alguien lloraba frente a él, algo dentro se endurecía un poco más. Cada vez que una familia se desmoronaba por una decisión suya, él lo justificaba como orden necesario. El poder, en su mente, no solo le pertenecía, le correspondía. Aquella mañana, sin embargo, tenía un brillo distinto. No porque algo fuera a cambiar, sino porque iba a reafirmar su dominio frente a todos. Se celebraría una sesión especial, con presencia de otros jueces, académicos, periodistas, invitados internacionales. Un evento para hablar de justicia, de Estado de Derecho, de la fortaleza de las instituciones, y él sería el centro, como siempre. Mientras se ajustaba la toga frente al espejo, observó su propio reflejo con aprobación. El rostro firme, las canas bien cuidadas, la mirada que no pedía permiso. Ese era el rostro de la ley. Eso pensaba. Nada ni nadie estaba por encima de esa figura, ni siquiera aquello que otros llamaban conciencia. Al salir de su despacho, el movimiento ya había comenzado. Funcionarios se desplazaban con rapidez, asistentes organizaban documentos, cámaras se acomodaban discretamente. Al verlo pasar, algunos inclinaban ligeramente la cabeza. Otros sonreían con respeto forzado. Él respondía apenas con un gesto mínimo, suficiente para recordarles quién mandaba sin necesidad de palabras. El recinto principal brillaba bajo las luces blancas. Madera oscura, asientos alineados, una acústica pensada para amplificar cada palabra de quien se colocara en el centro. Y ese centro le pertenecía. Desde ahí había dictado sentencias que cambiaron leyes, que marcaron precedentes, que arruinaron reputaciones y levantaron imperios. Todo con la tranquilidad de quien se siente intocable.
Se sentó con calma, cruzó las manos, observó alrededor, vio rostros conocidos, vio otros nuevos, jóvenes ambiciosos que lo miraban como se mira a un modelo a seguir. Eso le producía una satisfacción silenciosa. Sabía que muchos deseaban su lugar, pero pocos soportarían el peso real de ejercerlo sin titubeos. La sesión avanzó con discursos previsibles, palabras grandilocuentes sobre justicia, ética, responsabilidad. Él escuchaba con una media sonrisa interna. Para él, esas palabras eran herramientas, no principios. Servían para tranquilizar a la gente, para mantener el orden, pero no definían sus actos. Eso lo hacía libre. Eso lo hacía superior. En un momento, mientras uno de los ponentes hablaba sobre valores universales, el juez sintió una ligera impaciencia. Ese tipo de discursos le parecían ingenuos. Conceptos como verdad absoluta o justicia divina le sonaban a cuentos antiguos, útiles solo para controlar a las masas. Él creía en lo tangible. Códigos, artículos, precedentes, todo lo demás era ruido. Sin darse cuenta, su expresión se endureció. Y cuando finalmente tomó la palabra, no lo hizo con furia, sino con una seguridad tan sólida que nadie se atrevió a interrumpirlo. Su presencia llenó el espacio sin necesidad de elevar la voz. Habló de leyes humanas, de sistemas perfectibles pero fuertes, de la necesidad de confiar en instituciones, no en creencias invisibles. Cada frase estaba calculada. Cada pausa reforzaba su imagen, y en el fondo disfrutaba esa sensación de control absoluto. Allí, frente a todos, se sentía invulnerable, como si nada pudiera alcanzarlo, como si su nombre estuviera grabado en piedra. No había en él rastro de duda, ni una fisura. Los errores del pasado estaban enterrados bajo capas de justificaciones. Las vidas afectadas eran números en expedientes cerrados. Las injusticias, simples daños colaterales del orden que él defendía. Mientras el evento continuaba, nadie notó cómo en una de las últimas filas, un hombre permanecía de pie por un momento antes de sentarse. Vestía de forma sencilla. No llevaba credenciales visibles, ni parecía pertenecer a ningún grupo. Su presencia no llamó la atención porque no la exigía. Observaba en silencio, con una calma que contrastaba con la rigidez del lugar. El juez no lo vio, no todavía, y aunque lo hubiera visto, no le habría dado importancia. Para él, la relevancia se medía por cargos, por títulos, por influencia. Todo lo demás era invisible. La mañana siguió su curso. Aplausos contenidos, asentimientos formales, sonrisas estratégicas. Y en medio de todo, el juez se sentía más fuerte que nunca, convencido de que había alcanzado una posición donde ninguna fuerza terrenal o celestial podía tocarlo. No sabía, o no quería saber, que el poder verdadero no siempre entra anunciándose, que la verdad no necesita micrófono, y que cuando llega el momento, incluso los muros más altos tiemblan sin previo aviso. Pero en ese instante, todavía reinaba la soberbia. Todavía el juez se sentía por encima de todo. Todavía creía que ninguna ley estaba sobre él. Y esa certeza, sólida y peligrosa, era exactamente lo que lo había traído hasta ahí. El ambiente comenzó a tensarse sin que nadie supiera explicar por qué. No fue un cambio brusco, sino una sensación lenta, casi imperceptible, como cuando el aire se vuelve pesado antes de una tormenta. El juez lo sintió primero en el cuerpo, no en la mente. Una incomodidad leve en los hombros, una presión extraña en el pecho que no lograba asociar con cansancio ni con edad. Lo ignoró. Había aprendido a ignorar cualquier señal que no encajara con su idea de control. La sesión avanzaba y el turno de intervenir volvía a él una y otra vez. Cada vez que lo hacía, reafirmaba su visión con más firmeza. Hablaba de límites claros, de autoridad legítima, de la necesidad de que la sociedad entendiera que la ley no se cuestiona, se acata. Sus palabras eran recibidas con respeto automático. Nadie lo contradecía, nadie se atrevía, y eso alimentaba algo dentro de él, una certeza casi adictiva de estar por encima de cualquier juicio que no fuera el suyo. Conforme avanzaba la mañana, el juez empezó a ir más lejos. Ya no solo defendía el sistema,
sino que lo personificaba. Cada gesto suyo transmitía la idea de que la justicia tenía rostro, y ese rostro era el suyo. No lo decía explícitamente, pero flotaba en el aire. Algunos asentían con entusiasmo, otros lo hacían por costumbre. Nadie parecía incómodo. Nadie, excepto aquel hombre sencillo que seguía observando desde el fondo, sin prisa, sin expectativa visible. En el juez, la soberbia había alcanzado un punto en el que necesitaba demostrarse a sí mismo que no existía límite alguno. La idea de una autoridad superior, invisible e intocable, le resultaba ofensiva. No porque la temiera, sino porque desafiaba su narrativa personal. En su mundo, todo tenía un expediente, una norma, una interpretación favorable, incluso la moral. Fue entonces cuando decidió empujar más, no por necesidad, sino por placer. Quería provocar. Quería exponer lo que consideraba la fragilidad intelectual de quienes aún hablaban de fe y de justicia divina. En su mente, ese tipo de creencias solo sobrevivían porque nadie con verdadero poder se había tomado el tiempo de ridiculizarlas en el lugar adecuado. Y ese lugar era perfecto. Sin perder la compostura, empezó a deslizar conceptos más duros. La idea de que la ley humana era el único orden posible. Que cualquier noción de juicio superior era una forma de evadir responsabilidades reales. Que los hombres debían responder ante tribunales, no ante dioses. Cada frase era una estocada elegante, envuelta en lenguaje institucional, pero cargada de desprecio. El silencio del recinto se volvió distinto. Ya no era el silencio atento de antes, sino uno más denso, más cauteloso. Algunos asistentes intercambiaron miradas breves, otros bajaron la vista. No por desacuerdo, sino por una incomodidad difícil de explicar. El juez, lejos de notar ese cambio, lo interpretó como atención absoluta, como dominio total del espacio. En ese punto, la provocación dejó de ser accidental y se volvió consciente. El juez sentía que podía decir cualquier cosa, que no habría consecuencias, que incluso si alguien se ofendía, no tendría el valor ni la posición para responderle. Ese pensamiento lo impulsó a cruzar una línea que llevaba años observando desde lejos. Comenzó a cuestionar abiertamente la idea de una justicia que no pudiera verse ni firmarse. Sugirió, con una sonrisa apenas perceptible, que si existía algún tipo de autoridad superior, había demostrado ser ineficiente o indiferente frente a las injusticias del mundo. Y si no intervenía, entonces no merecía respeto. Para él, el poder se medía por la capacidad de actuar, y actuar era algo que él hacía todos los días. Cada palabra caía como una losa sobre el recinto. No había risas. No había aplausos inmediatos, solo una atención tensa, casi expectante. El juez lo sintió y, lejos de retroceder, avanzó con más seguridad. En su interior, algo se inflamaba. Una mezcla de orgullo y desafío, como si estuviera llamando a algo, no porque creyera que respondería, sino porque estaba seguro de que no lo haría. Fue entonces cuando lanzó el reto, no como un grito, sino como una conclusión lógica. La idea de que ninguna ley estaba por encima de la suya, que nadie ni en la tierra ni fuera de ella podía juzgarlo, que si existía una justicia superior, tenía la oportunidad de manifestarse ahí mismo, en ese espacio donde él reinaba. No necesitó elevar la voz, no necesitó gestos teatrales. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, definitiva. Algunos asistentes sintieron un escalofrío que no supieron justificar. Otros se removieron en sus asientos. El juez, en cambio, se sintió pleno, como si acabara de sellar su legado. Desde el fondo, el hombre sencillo levantó la mirada con calma. No había sorpresa en su rostro, tampoco indignación, solo una atención profunda, como quien escucha algo que ya conocía. Su presencia seguía siendo discreta, casi invisible, pero algo en el ambiente comenzó a girar en torno a él sin que nadie lo notara aún. El juez se recostó ligeramente en su asiento, satisfecho. Para él, el desafío no era real, era retórico. Una forma de reafirmar su dominio intelectual y moral frente a una audiencia que, según su percepción,
Necesitaba escuchar verdades duras. No esperaba respuesta. No la necesitaba. El silencio que siguió le pareció una confirmación de su victoria. Pero ese silencio no era vacío, era contenido. En ese momento, algo empezó a cambiar en la atmósfera. No de forma espectacular, sino sutil. La luz que entraba por los ventanales parecía distinta, menos fría. El murmullo lejano del edificio se apagó por completo. Incluso los movimientos habituales del personal parecieron detenerse. Era como si el lugar entero hubiera contenido la respiración. El juez no lo notó de inmediato. Seguía atrapado en su sensación de triunfo. Pensaba en titulares, en citas que se repetirían, en la huella que dejaría ese discurso. Para él, todo estaba bajo control. Siempre lo estaba. Fue solo cuando sintió una incomodidad más profunda, una especie de vacío en el estómago, que levantó la vista buscando reafirmar su dominio visual del recinto. Sus ojos recorrieron las filas, los rostros, los gestos, y por primera vez, algo no encajó. En una de las últimas filas, aquel hombre sencillo ya no parecía tan invisible. No porque hubiera hecho algo, sino porque el contraste se volvió evidente. Mientras todos los demás parecían tensos, rígidos, calculadores, él permanecía en una calma absoluta. No había desafío en su postura, tampoco sumisión, solo presencia. El juez frunció levemente el ceño, no por enojo, sino por una incomodidad que no sabía nombrar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué su mirada no reflejaba ni admiración ni temor? Esa indiferencia era algo que el juez no toleraba bien. Estaba acostumbrado a provocar reacciones. Esa ausencia de respuesta lo descolocó. Aún así, se dijo a sí mismo que no importaba, que era solo un asistente más, un ciudadano cualquiera, nadie relevante. Y con ese pensamiento intentó recuperar la sensación de control. Pero algo ya había sido puesto en marcha. El desafío había sido lanzado, no al público, no a los colegas, sino a una verdad que no necesitaba micrófonos ni estrados. El juez, en su soberbia, había abierto una puerta que llevaba años cerrando con argumentos y sentencias. Y aunque aún no lo sabía, el silencio que siguió no era aprobación, era espera. El recinto permanecía inmóvil, como suspendido en un punto donde el tiempo se estira, y en medio de ese espacio cargado, el juez seguía creyendo que nada podía tocarlo, que su palabra era final, que su autoridad era absoluta. No veía, no sentía, no aceptaba que el desafío, por primera vez en su carrera, no había quedado sin respuesta. El hombre sencillo comenzó a moverse con naturalidad, sin anunciarse, sin pedir atención. No se levantó de golpe ni hizo gestos que reclamaran miradas. Simplemente avanzó por el pasillo lateral, como quien conoce el lugar aunque nunca haya estado ahí. Su paso era tranquilo, constante, ajeno a la rigidez que dominaba el recinto. Algunos lo notaron apenas cuando pasó junto a ellos, más por contraste que por intención. No llevaba traje, no llevaba insignias, no llevaba nada que indicara que tenía derecho a estar allí. La seguridad lo observó con desconfianza tardía, no porque pareciera una amenaza, sino porque no encajaba. En un lugar donde todo estaba clasificado, acreditado y controlado, su presencia era una anomalía silenciosa. Nadie lo había presentado, nadie lo había anunciado, y aún así, avanzaba como si no hubiera barreras. El juez lo vio ahora con claridad. Su mirada se detuvo en esa figura con una mezcla de fastidio y curiosidad. No había reconocimiento, no había temor, solo una evaluación rápida, casi automática, que lo colocó en la categoría de irrelevante. Un asistente confundido, pensó. Un ciudadano fuera de lugar, nada más. El hombre llegó hasta una zona visible, cerca del centro, sin ocupar el espacio principal. No invadió, no interrumpió. Se detuvo y permaneció ahí, de pie, con las manos relajadas, el rostro sereno. No miraba al juez con desafío, ni al público buscando aprobación. Miraba el espacio completo, como si observara algo más profundo que personas y cargos. La reacción no tardó.
Murmullos bajos comenzaron a recorrer las filas, gestos de incomodidad, sonrisas nerviosas. Algunos asistentes voltearon a ver al juez, esperando una señal. Otros miraron al personal de seguridad. Era evidente que aquel hombre no pertenecía a ese escenario, y esa incongruencia empezó a generar una tensión incómoda. El juez, sintiéndose nuevamente en control, permitió que la situación se desarrollara. No ordenó nada de inmediato. Había algo en permitir esa pequeña transgresión que le resultaba útil. Pensó que podía convertirla en un ejemplo, una demostración más de quién mandaba. En su mente, la presencia de aquel hombre era una oportunidad, no una amenaza. El hombre sencillo permanecía inmóvil, ajeno a las miradas que comenzaban a cargarlo de juicio. Algunos lo observaron con desdén, otros con burla contenida. En un lugar donde el poder se vestía de formalidad, su apariencia humilde parecía casi una provocación. Su ropa era limpia pero gastada. Su rostro mostraba líneas de trabajo, no de comodidad. No había prisa en él, tampoco vergüenza. Esa calma empezó a irritar a algunos. La humillación no tardó en manifestarse, primero de forma sutil, gestos de desaprobación, cabezas que se inclinaban para comentar en voz baja, sonrisas irónicas. La idea implícita era clara. Ese hombre no entendía dónde estaba. No sabía con quién se estaba metiendo. Desde su asiento, el juez lo observaba con una mezcla de superioridad y diversión contenida. En su experiencia, bastaba con exponer a alguien fuera de lugar para que se desmoronara solo. La presión del entorno hacía el trabajo. No hacía falta levantar la voz ni dictar una orden. El sistema mismo se encargaba de aplastar a quien no pertenecía. El hombre sencillo, sin embargo, no mostró señales de incomodidad. No bajó la mirada. No buscó una salida. No intentó justificarse. Su presencia era firme, sin ser desafiante. Y eso, para quienes estaban acostumbrados a medir valor por títulos y trajes, resultaba desconcertante. Algunos de los asistentes más influyentes comenzaron a mostrar impaciencia. No estaban acostumbrados a compartir espacio con lo impredecible. Ese recinto funcionaba bajo reglas no escritas tan rígidas como las leyes que se citaban ahí, y una de ellas era clara. Solo habla quien tiene autoridad. Solo se mueve quien ha sido invitado. El juez decidió prolongar el momento. Dejó que la incomodidad creciera, que las miradas se volvieran más evidentes, que el hombre sintiera el peso del juicio colectivo. En su mente, aquello era una lección silenciosa, una demostración de que el orden no se rompe sin consecuencias. Pero algo no salió como esperaba. El hombre sencillo no se quebró, no mostró ansiedad, no reaccionó al desprecio. Era como si el juicio ajeno no tuviera efecto alguno sobre él. Esa indiferencia absoluta frente a la humillación era algo que el juez no entendía. En su mundo la validación lo era todo. El reconocimiento era poder, la exclusión, castigo. Aquí, en cambio, la exclusión parecía no tener fuerza. El contraste se volvió más evidente conforme pasaban los segundos. Mientras algunos rostros comenzaban a tensarse, mientras el aire se cargaba de expectativa incómoda, el hombre permanecía igual, sereno, presente, como si el tiempo no lo apurara, como si supiera que no tenía que defenderse de nada. El juez sintió una punzada de irritación, no grande pero persistente. No le gustaba perder el control de la narrativa, y ese hombre, sin decir una palabra, sin hacer un gesto, estaba alterando el equilibrio del lugar, no por fuerza, sino por contraste. Algunos comenzaron a reír nerviosamente, otros negaron con la cabeza. Era una risa que no buscaba diversión, sino reafirmación, una forma de decir, esto no es serio, esto no importa. Pero la risa se apagaba rápido, como si no encontrara eco. El hombre sencillo dio un paso más apenas perceptible, no hacia adelante, no hacia atrás. Un ajuste mínimo, casi instintivo. Y ese movimiento, insignificante en apariencia, hizo que varias miradas se clavaran en él con mayor atención. No había arrogancia en su postura, tampoco sumisión. Era una posición neutral que desarmaba las categorías habituales. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante.
Sus manos, acostumbradas a la quietud controlada, se tensaron un poco. No entendía por qué ese momento le resultaba incómodo. Había humillado a personas mucho más preparadas, mucho más influyentes. Había visto a abogados experimentados perder la compostura bajo su mirada. ¿Por qué este hombre sin nombre ni título le provocaba esa sensación? La respuesta no le gustó, porque en el fondo no era el hombre lo que lo incomodaba, era lo que representaba, una presencia que no pedía permiso, una calma que no dependía de aprobación, una dignidad que no podía ser retirada por decreto. El recinto, que minutos antes parecía un escenario perfectamente controlado, ahora se sentía distinto, más estrecho, más expuesto, como si las paredes escucharan, como si cada gesto quedara registrado en un nivel que no figuraba en actas ni grabaciones. La humillación, que debía aplastar, empezó a volverse contra quienes la ejercían, no de forma evidente, sino interna. Algunos asistentes comenzaron a sentirse incómodos con sus propias reacciones, con sus miradas de burla, con su necesidad de marcar distancia. Algo en la serenidad del hombre les devolvía un reflejo que no les gustaba ver. El juez, aún sin pronunciar palabra, decidió que era suficiente. En su mente, el mensaje ya había sido enviado. Ese hombre estaba fuera de lugar. Y pronto pensó, lo entendería. Pero el hombre sencillo no se movió, no se retiró, no mostró intención de hacerlo. Su presencia seguía ahí, firme y silenciosa, como una pregunta sin formular. Y por primera vez en mucho tiempo, el juez sintió que el control no estaba completo, que había algo en ese espacio que no respondía a sus gestos ni a su autoridad. Algo que no podía ser ordenado, ni expulsado, ni ridiculizado con facilidad. La humillación había sido lanzada, el entorno había cumplido su papel, pero el efecto esperado no llegó. En lugar de vergüenza, hubo calma. En lugar de sumisión, hubo presencia. Y en lugar de una derrota silenciosa, comenzó a gestarse algo que el juez no sabía nombrar, pero que lo inquietaba profundamente. El hombre sencillo seguía ahí, sin decir nada, sin hacer nada, y aún así, todo empezaba a girar a su alrededor. El cambio no ocurrió de golpe. No hubo un gesto dramático ni un sonido que anunciara nada. Fue más bien una alteración lenta, casi invisible, como cuando una corriente subterránea empieza a mover una estructura que parecía firme. El hombre sencillo no hizo nada que pudiera llamarse extraordinario. No levantó las manos, no buscó atención. Simplemente cerró los ojos por un instante. No como quien se aísla, sino como quien enfoca. El recinto, acostumbrado a funcionar bajo reglas claras y tiempos medidos, empezó a desajustarse, no en lo físico, sino en lo humano. Algunos asistentes sintieron una opresión leve en el pecho, otros una inquietud que no podían justificar. El murmullo interno de pensamientos comenzó a acelerarse. Recuerdos sin relación aparente surgían y se disipaban. Sensaciones antiguas, olvidadas, regresaban sin permiso. El juez fue uno de los primeros en notarlo, aunque no lo entendió de inmediato. Una imagen cruzó su mente sin aviso. Un expediente antiguo, un caso cerrado hacía muchos años, un nombre que había enterrado bajo capas de racionalización. Sacudió ligeramente la cabeza, molesto consigo mismo. No era momento para distracciones. Atribuyó el pensamiento al cansancio, a la intensidad del evento, a cualquier cosa que no pusiera en duda su control. Pero la imagen volvió, más clara, más nítida. Mientras tanto, el hombre sencillo abrió los ojos. Su mirada recorrió el espacio sin prisa. No se detuvo en el juez de inmediato. Observó los rostros, las posturas, las manos crispadas, los ojos que evitaban otros ojos. No había juicio en su expresión, tampoco urgencia. Era una mirada que parecía ver más allá de la superficie pulida del lugar. El aire se volvió extraño, no pesado sino denso, como si cada respiración costara un poco más. Algunos asistentes se acomodaron en sus asientos, incómodos. Otros soltaron un suspiro largo sin saber por qué. El personal de seguridad intercambió miradas confusas. Algo estaba ocurriendo y no había protocolo para eso.
El juez sintió que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Un leve temblor en las manos, una tensión en la mandíbula. Intentó relajarse, recordándose quién era, dónde estaba, cuánto control tenía, pero la sensación no se iba. Al contrario, se profundizaba, como si algo estuviera removiendo capas que él había sellado con cuidado durante décadas. El hombre sencillo dio un paso más, no hacia el estrado, sino hacia el centro del espacio común. No invadió, no reclamó, simplemente ocupó un punto donde todos podían verlo. Y en ese momento, algo imposible comenzó a suceder. Sin palabras, sin contacto, sin instrucciones, el ambiente se llenó de una claridad incómoda. No era luz física, era otra cosa, una especie de conciencia que se expandía. Algunos asistentes sintieron un nudo en la garganta. Otros bajaron la mirada, no por respeto, sino por vergüenza repentina. Pensamientos que siempre habían logrado justificar empezaron a perder fuerza. El juez cerró los ojos por un segundo, intentando detener lo que sentía, pero fue inútil. Las imágenes se sucedían ahora con precisión cruel. Rostros, fechas, decisiones tomadas en despachos cerrados, reuniones que nunca figuraron en actas, favores intercambiados. Sentencias dictadas con conocimiento de causa, no de justicia. Su respiración se volvió irregular. No era pánico, era algo peor, era reconocimiento. Alrededor, el efecto se multiplicaba. Un académico recordó de pronto un informe manipulado. Un abogado sintió el peso de un cliente entregado a cambio de prestigio. Un periodista sintió el sabor amargo de una verdad que decidió no publicar. No había voces, no había acusaciones, solo una exposición silenciosa que cada uno vivía por dentro. El hombre sencillo no se movía, no señalaba, no acusaba. Su sola presencia parecía activar algo que no podía ser contenido, como si la verdad, al fin, tuviera permiso para emerger sin obstáculos. El juez abrió los ojos. Su mirada se cruzó por primera vez con la del hombre. Y en ese cruce, algo se quebró. No fue una humillación pública, no fue una derrota visible. Fue la caída interna de una estructura que había sostenido su identidad durante años. Por un instante, ya no fue el juez, no fue la autoridad. Fue un hombre frente a todo lo que había hecho y decidido ser. Intentó aferrarse a algo, a su cargo, a su nombre, a su trayectoria. Pero nada de eso tenía peso ahí. Nada servía como escudo. La ley, que siempre había sido su refugio, parecía ahora un lenguaje insuficiente frente a lo que estaba siendo revelado sin palabras. El silencio en el recinto era absoluto. Nadie se atrevía a moverse, no por miedo al juez, sino por algo mucho más profundo. Una sensación compartida de estar siendo vistos, no por ojos humanos, sino por una verdad imposible de manipular. El hombre sencillo inclinó apenas la cabeza, no en señal de triunfo, sino de precisión, como quien confirma que algo ha sido hecho correctamente. Y en ese gesto mínimo, la presión aumentó un poco más. El juez sintió un peso en el pecho que lo obligó a apoyarse en el respaldo. No había dolor físico, pero sí una carga emocional que no sabía cómo manejar. Había pasado su vida controlando escenarios, personas, narrativas. Nunca había aprendido a enfrentarse a sí mismo sin máscaras. Las imágenes continuaban. Una en particular se impuso. Un joven acusado injustamente. Una sentencia apresurada. Un expediente cerrado antes de tiempo. El recuerdo de una madre llorando en silencio. En ese momento, el juez sintió algo que no había sentido en años. No era culpa exactamente. Era la conciencia clara de que había tenido opción y había elegido mal. Alrededor, algunos asistentes comenzaron a llorar en silencio. Otros apretaban los puños. No había histeria, no había caos. Era una reacción contenida, profunda, casi reverente, como si todos entendieran que estaban presenciando algo que no se repetía con facilidad. El hombre sencillo seguía sin hablar. No necesitaba hacerlo. La acción imposible ya estaba ocurriendo. La verdad se estaba abriendo paso sin violencia, sin espectáculo,
sin permiso. Y eso era lo más devastador. El juez, que siempre había creído que el poder se imponía, empezó a comprender que lo que estaba ocurriendo no podía ser detenido con autoridad. No había a quien ordenar, no había procedimiento que invocar, no había ley que citar, porque esto no venía de afuera, venía de adentro. Por primera vez sintió miedo, no al castigo, no a la exposición pública, sino a la posibilidad de no poder volver a cerrar esa puerta una vez abierta, a tener que vivir con lo que ahora veía con claridad brutal. El recinto parecía más pequeño, las paredes más cercanas, el aire más escaso, no porque algo físico hubiera cambiado, sino porque la mentira ya no tenía espacio para expandirse. Todo estaba siendo comprimido hacia un punto de verdad ineludible. El hombre sencillo dio un último paso, apenas perceptible, no hacia el juez, sino hacia la verdad misma. Y en ese movimiento, el equilibrio del lugar se desplazó por completo. El poder, tal como el juez lo había entendido toda su vida, dejó de tener sentido. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos supieron que algo irreversible había ocurrido, que una acción sin ruido había desatado una revelación que ya no podía ser contenida. El hombre sencillo permanecía ahí en silencio, y el juez por primera vez no sabía qué hacer con todo lo que ahora veía con claridad insoportable. El silencio que se había instalado no era vacío. Era una presencia viva, pesada, imposible de ignorar. Nadie se atrevía a moverse, porque cualquier gesto parecía innecesario, casi una falta de respeto ante lo que estaba ocurriendo. El juez sentía ese silencio como un peso directo sobre el pecho, como si cada segundo añadiera una capa más a una carga que ya no podía sostener con su antigua firmeza. El hombre sencillo permanecía inmóvil, pero algo en el ambiente indicaba que la revelación no había terminado. Lo que había comenzado dentro ahora buscaba forma afuera, no con gritos, no con acusaciones, sino con una precisión que desarmaba cualquier defensa. La mente del juez, entrenada durante años para filtrar, clasificar y justificar, ya no respondía como antes. Los recuerdos no llegaban desordenados, venían completos, con contexto, con consecuencias. Veía claramente los hilos que había movido creyendo que nadie los notaba, las llamadas hechas en horarios improbables, las reuniones sin registro, las decisiones redactadas con un lenguaje impecable para ocultar intenciones torcidas. Y junto a cada imagen aparecían los efectos reales, no abstractos, no jurídicos, humanos. Vio al empresario absuelto pese a pruebas claras y recordó el sobre entregado semanas antes, envuelto en cortesía y silencio. Vio al activista condenado con rapidez ejemplar, no por falta de pruebas, sino por incomodidad política. Vio a la jueza joven cuya carrera había frenado porque se negó a colaborar con el juego establecido. Todo estaba ahí, sin distorsión, sin excusas. El juez intentó aferrarse a la idea de que todo había sido legal, que nada violaba la letra de la ley, pero esa defensa se desmoronó rápido, porque lo que se revelaba no tenía que ver con tecnicismos, tenía que ver con intención, con elección, con el uso consciente del poder para beneficio propio. Alrededor, otros comenzaban a experimentar algo similar. No todos con la misma intensidad, pero sí con la misma claridad incómoda. Un magistrado recordó una firma apresurada que arruinó a una familia entera. Un funcionario sintió el peso de un informe alterado para proteger una imagen pública. Una académica recordó haber callado una verdad incómoda a cambio de prestigio. No había palabras, no había señalamientos, pero la exposición era total. El hombre sencillo avanzó un poco más, apenas lo suficiente para quedar completamente visible para todos. Su rostro seguía sereno. No había satisfacción, no había dureza. Era una serenidad que no nacía de la indiferencia, sino de la certeza, como si supiera que la verdad, una vez expuesta, no necesitaba ser empujada. El juez levantó la mirada con esfuerzo. Ya no buscaba imponer, buscaba entender, y en ese intento desesperado, algo se rompió del todo. La imagen que siempre había protegido con tanto cuidado, la del juez incorruptible, del hombre necesario, del guardián del orden,
se desmoronó sin ruido, no porque alguien la destruyera, sino porque ya no podía sostenerse frente a la realidad que ahora veía. Sintió vergüenza, no la vergüenza pública que temen los poderosos, sino una más profunda, más solitaria, la vergüenza de saberse pequeño frente a una verdad que nunca pudo controlar. La vergüenza de haber creído que el silencio de los demás equivalía a aprobación. La vergüenza de haber confundido autoridad con razón. El ambiente comenzó a cambiar de nuevo. No se volvió ligero, pero sí claro, como si una neblina invisible se disipara lentamente. Algunos asistentes comenzaron a respirar con más profundidad, aunque las lágrimas seguían presentes. No eran lágrimas de miedo, sino de reconocimiento, de comprender que habían participado por acción u omisión en un sistema que premiaba el orgullo y castigaba la verdad. El juez sintió un impulso de levantarse, de decir algo, de recuperar el control de alguna manera, pero no pudo. No porque alguien se lo impidiera, sino porque no había palabras que sirvieran. Cualquier intento de explicación sonaba vacío incluso en su propia mente. Por primera vez, entendió lo inútil que era justificarse cuando la verdad ya no estaba en discusión. El hombre sencillo inclinó levemente el rostro hacia el juez. No fue un gesto acusador, fue un gesto de enfoque, y en ese instante la exposición se volvió personal, directa, imposible de desviar. El juez sintió que todo su pasado se alineaba frente a él como una sentencia sin apelación, no dictada desde un estrado, sino escrita en cada decisión tomada desde la soberbia. Comprendió con una claridad devastadora que el verdadero juicio nunca había sido público. Siempre había sido interno. Y siempre lo había pospuesto creyendo que el poder lo protegía. El silencio se mantuvo. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie quería romper ese momento porque, de algún modo, todos entendían que no se trataba solo del juez. Se trataba de un sistema entero enfrentándose a su reflejo más honesto. El hombre sencillo no celebró, no levantó la cabeza con orgullo, no reclamó nada. Simplemente permitió que la verdad terminara de asentarse, como quien sabe que el tiempo hará el resto. El juez sintió un cansancio profundo, no físico sino moral, un agotamiento que venía de años de sostener una mentira conveniente, de defender decisiones injustas con argumentos impecables, de convencerse de que la ley era un escudo cuando, en realidad, había sido una herramienta. Por primera vez pensó en las personas a las que nunca volvió a ver, en los nombres que no recordaba porque nunca le parecieron importantes. Ahora esos nombres tenían rostro, tenían historia, tenían peso. El recinto parecía distinto. Ya no era un trono, ya no era un escenario de poder, era simplemente un espacio donde la verdad había entrado sin permiso y había puesto todo en su lugar. Las columnas ya no imponían, el mármol ya no protegía. Nada ahí podía esconder lo que había sido revelado. El hombre sencillo dio un último paso, apenas un ajuste de posición. No necesitaba más. La exposición moral estaba completa. No había nada más que mostrar. No había necesidad de detallar cada falta. Cada uno ya había visto lo suficiente dentro de sí. El juez bajó la mirada, no en señal de derrota pública, sino de reconocimiento interno. Reconocimiento de que ninguna ley que hubiera interpretado, ninguna sentencia que hubiera firmado, ninguna autoridad que hubiera ejercido, lo había colocado por encima de la verdad. El poder, tal como lo había entendido, quedó desnudo, sin adornos, sin defensas. Y en ese silencio absoluto, sin una sola palabra pronunciada, todos comprendieron que la sentencia más dura no era la que vendría después, sino la que ya había sido revelada. El hombre sencillo permaneció unos segundos más, como si respetara el peso de todo lo que había sido revelado. Luego, sin buscar miradas ni reconocimiento, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie intentó detenerlo. Nadie supo cómo hacerlo. El juez lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre las puertas pesadas del recinto, y en ese instante comprendió algo que jamás había aceptado antes. El verdadero juicio no había terminado ahí.
acababa de comenzar dentro de él. El recinto quedó en silencio absoluto. No el silencio protocolario de los actos oficiales, sino uno más profundo, más honesto. El tipo de silencio que obliga a pensar, que no se llena con aplausos ni con palabras bonitas. Cada persona salió distinta a como había entrado. Algunos con los hombros caídos, otros con los ojos enrojecidos, todos con una verdad rondando la mente que ya no podía ignorarse. El juez permaneció sentado un momento más, ya no como autoridad, sino como hombre, sin toga que lo protegiera, sin leyes que lo escudaran. Entendió, demasiado tarde, que el poder nunca fue suyo, solo le fue prestado, y que la verdad, cuando llega, no pide permiso ni respeta cargos. A veces creemos que la justicia es un edificio, un título o una firma. Creemos que mientras nadie nos confronte, estamos a salvo. Pero la verdad no siempre llega con ruido. A veces entra en silencio, se coloca frente a nosotros y espera. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete. Deja tu comentario. Tal vez esta lección no era para ese juez. Tal vez era para nosotros.